Chicos y chicas, muy buenos días. Espero que hayan tenido una buena jornada el día de ayer. Hoy nos vamos con nuestra segunda sesión de clases virtuales. Espero que estén animados, espero que esta dinámica nueva de alguna manera nos aliente a continuar con nuestros estudios y de alguna manera también nos ayude a llevar esta situación de cuarentena. Quiero empezar en este momento con una reflexión que me parece pertinente porque en algún momento de nuestra historia como humanidad también vivimos una pandemia que se denominó la peste negra, esto sobre todo en Europa. Había un bacilo que vivía en las pulgas que se llamaba Yersina pestis. Esta pulga habitaba en las ratas. En la Edad Media se tenía la creencia que los gatos eran una manifestación del diablo y se les empezó a cazar desmedidamente y en algún momento ya no habían gatos en la ciudad, así que las ratas de alguna manera proliferaron y era mucho más factible que lo picara una pulga contaminada con este bacilo. Eh, Significa que estas situaciones de alguna manera nos han acompañado como humanidad y debemos pues ser fuertes para afrontarlas. Ya salimos de una, vamos a ver qué pasa con esta. Bien, quería recordarles de nuevo, porfa, chicos, lo de la entrega de trabajos. ¿Sí? Si bien yo les envío un correo masivo donde les estoy enviando toda la información, necesito que sus trabajos me los envíen, por favor, a este mismo correo. ¿Sí? No me hagan un correo nuevo, no me respondan esto como correo nuevo, sino respóndanlo a el correo que yo les envío, por favor. Esto para agilizar el proceso de feedback, es decir, de retroalimentación. Bueno, hoy nos vamos con una clase muy interesante que a modo personal me gusta muchísimo. La historia de las invasiones bárbaras vikingas, ¿cierto? Entonces vamos a coger nuestro cuaderno, vamos a anotar estos datos que realmente son muy importantes. Nuestra fecha del día de hoy, 21 de abril, UTP número 6. Tema son las invasiones vikingas, invasiones bárbaras vikingas, y vamos a trabajar el desempeño 1 y 2. ¿Vale? Entonces, ¿cómo empezar este video? Vamos a ver un poco sobre la organización social que tenían los vikingos y básicamente ellos van a tener tres, em, tres importantes clases sociales, por así decirlo. Están los Jarl, que son estas personas importantes que de alguna manera tienen un poder o tienen un voz de mando. Tenemos los Carl, que son como esta clase media, que son campesinos, comerciantes y artesanos. Y tenemos los Thrall, que son esclavos o prisioneros que se tomaron en, eh, en guerras o en saqueos que ellos realizaban. Tenemos una organización muy importante, muy compleja, porque aquí los vikingos no solamente se destacan por sus grandes hazañas históricas en sus barcos, en sus recorridos y en su batalla en el campo, sino que ellos tenían lo que se podría denominar como una especie de juzgado, es decir, ellos sometían a una situación que vivían en su aldea eh, que pudiera generar conflicto y esto era llevado hacia toda la gente y entre la gente tomaban las decisiones pertinentes para resolver ese conflicto. Teníamos entonces arriba de la pirámide un rey que si bien este rey también participaba en la guerra, era quien pertenecía a la aristocracia. Aquí era posible que los hijos de los reyes fueran también reyes y había una posibilidad de que estos guerreros subieran también a ser como reyes. Tenemos los guerreros Jarl, que también son una clase bastante privilegiada porque pues son los que de alguna manera dan a conocer estas campañas que vivían y que tenían los vikingos para aumentar sus riquezas y su poder. Tenemos los campesinos, que eran hombres libres, que tenían el derecho al uso de armas, pero su condición, digamos que de alguna manera ya no tan buena para la guerra, pues los hacía retirarse hacia el campo, ¿cierto? Tenían una tierra que podían trabajar y de alguna manera podían participar activamente de esas decisiones políticas en todo momento en la aldea. Tenemos los comerciantes, que eran hombres libres, que poseían derechos eh,
si eran de alguna manera propietarios de tierra o propietarios de mercancías. Si bien los vikingos se conocen por sus incursiones militares y sus incursiones bárbaras, también es bueno conocer que eran muy buenos comerciantes. ¿Listo? Y tenemos finalmente los esclavos, que son estas personas que eran tomadas prisioneros, como por ejemplo saqueos que llevaban a cabo en Europa o en otras partes del Mediterráneo, África, en Inglaterra y digamos que la parte norte de Europa. Ellos tenían una organización muy interesante, también tenían una arquitectura bastante interesante y la podemos ver acá, ¿no? Tenemos unos depósitos donde almacenaban las pieles y se hacían las tareas artesanales, ¿cierto? Tenían un telar siempre donde podían ellos hacer y confeccionar sus propias prendas. El techo de estas casas era de paja y de ramas que se sostenían con unos troncos eh, finos. Tenían una letrina fuera de la casa, muy inteligentes ellos. Tenían en la parte de adentro un fuego que de alguna manera representaba esa unión porque ellos vivían en los pueblos del norte de Europa y estos pueblos son fríos, así que de alguna manera eso hacía que las personas se reunieran allí, tenían vasijas con las cuales cocinaban y compartían sus comidas. En cada casa había un cofre que ellos guardaban y atesoraban porque allí era donde ponían sus posesiones más preciadas. Siempre había leña para el fuego, pues recordemos que vivían en tierras frías y las camas estaban ubicadas hacia los costados de las casas. Encontramos también que los vikingos fueron grandes navegantes. Si bien ellos no tenían unos elementos tecnológicos muy avanzados, ellos sí eran muy buenos observadores de las tierras, de las estrellas, del movimiento del sol y gracias a esa ubicación espacial ellos pudieron llegar a grandes sitios. Todos los viajes vikingos que ellos realizaban en un principio se realizaban de a pocos barcos y de a pocos hombres, ¿cierto? Como vivían en la parte norte de Europa, de alguna manera tuvieron la posibilidad de moverse a través del mar y a través de los ríos de Europa y de varios continentes como Asia y África. Ellos utilizaban sobre todo el verano y las noches blancas para navegar. Utilizaban barcos que, como pueden ver en la imagen, este es un barco en un museo, donde alcanzaban a caber, donde alcanzaban a estar 120 hombres en un solo barco. Como nos podemos dar cuenta, los barcos no son tan profundos y eso le daba la capacidad de poder moverse en los ríos mucho más rápido y mucho más, digamos, podían esquivar mucho más maniobrables. Podían esquivar y podían hacer movimientos en ríos y en el mar que no comprometían, digamos, que la salud ni la vida de los tripulantes. Gracias a estos barcos, ¿cierto? Es que ellos pueden llegar a conquistar bastantes territorios. Ellos tuvieron la oportunidad de tener colonias también en Europa, pero sus incursiones eran rápidas, ataques rápidos en los cuales saqueaban, tomaban lo que ellos necesitaban y después se iban para sus tierras. ¿Dónde se ubicaban los vikingos? Bueno, los vikingos en algún principio, sobre el siglo VIII, estaban ubicados en la parte de Escandinavia, conocida como Escandinavia, los griegos llamaban esta parte Escandinavia, pero poco a poco, a través de que fueron aumentando los siglos, por ejemplo, en el siglo IX ya el territorio rojo fue el territorio donde habían asentamientos vikingos, ¿cierto? Estos asentamientos vikingos, de alguna manera, empezaron a tener fuerte presencia en la cultura y en las relaciones sociales y económicas. Hacia el siglo X ya vemos que los vikingos han llegado a los principados de Rus, lo que nosotros conocemos como Kiev o Ucrania y Rusia, ¿cierto? Llegan a Groenlandia y en algún momento, ¿cierto? Ellos
se trasladan y son tan buenos navegantes que pueden llegar hasta América, y ellos son los primeros seres humanos que llegan a América. Hacia el siglo XI también vemos que hay una fuerte expansión hacia el Mediterráneo, en la parte de Italia, Sicilia y norte de África. Estos asentamientos fueron muy importantes. Las zonas verdes que tenemos en el mapa a nosotros nos va a indicar dónde ellos hacían sus ataques fugaces, en los cuales tomaban lo que les servía y se iban para su lugar de residencia. Entonces podemos ver que eran personas con bastante gran influencia, eh, sobre todo en la parte norte de Europa. Guerrero. Habían unos tipos que se llamaban berserker, ¿cierto? Estos tipos tenían unas características muy especiales. Generalmente estaban por una gran agresividad. Eran fuerzas vikingas de élite, es decir, eran las fuerzas especiales de los vikingos y generalmente se reconocían porque tenían una gran cantidad de energía durante la batalla, es decir, su euforia a través de la guerra era muy fuerte, tanto así que los europeos escriben que estos guerreros vikingos no eran seres humanos, sino eran como los demonios, y eran denominados como demonios del norte. Estos vikingos llamados berserker andaban semidesnudos o con pieles de osos, lobos que ellos mismos cazaban, ¿cierto? Y utilizaban sus pieles para hacer su ropa. Eh, un dato interesante es que cuando ellos estaban en guerra, en batalla, había una actitud que era como una actitud eufórica, era morder los escudos que ellos tenían en de una manera bastante violenta. En la imagen que nosotros estamos viendo, pues vemos una típica, digamos que vestimenta vikinga, utilizaban hachas, utilizaban espadas. Es mentira que los vikingos dentro de sus uniformes de guerra tenían cascos con cuernos. Esto es parte del mito, digamos que un poco por el relacionamiento que se hace con el diablo, que eran los demonios del norte, ¿cierto? Llevaban unos escudos y se distinguían por barbas y cabellos largos. Eh, digamos que eran un pueblo de guerreros que estaban preparados para la guerra, si bien su religión, a través de reyes como eh, Odín, Thor, Frey, pues digamos que justificaban a través de esos mitos, justificaban sus batallas, ¿no? Entonces, si ellos morían en guerra, significaba que ellos iban a ir al Valhalla, que es como ese gran salón donde los dioses están reunidos, tomando cerveza, comiendo, peleando, porque era pues digamos que su dios Odín, pues el dios de la guerra, es su máxima deidad y iban a estar allí frente a él, y quien no muriese, ¿cierto? En batalla, pues no iba a lograr llegar al Valhalla, ¿cierto? Tenían unos rituales muy interesantes porque eran unas personas muy devotas, eran unas personas que de alguna manera siempre estaban invocando a sus dioses, siempre estaban en esa situación en la cual eh, la espiritualidad, de alguna manera, aunque no lo crean, era muy importante para ellos, ¿cierto? Eh, a continuación, entonces, vamos a ver un video de qué pasó con los vikingos, es decir, si bien esta cultura era muy fuerte, pues de alguna manera se traslada hacia otros sitios y hace colonias por toda Europa, y en algún momento los vikingos dejan de ser vikingos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa en ese orden de ideas con los vikingos. Para terminar, pues vamos a proponer una actividad práctica en la cual vamos a hacer un mapa gráfico, un mapa conceptual gráfico de los dos videos, de este y del video de apoyo. Vamos a realizar una breve investigación sobre la mitología nórdica y el panteón de sus dioses y sus tradiciones, es decir, cómo eran sus dioses y cómo eran esos ritos para
para sus dioses. Y lo último es responder a través de la investigación por qué crees que la tecnología naval de los vikingos los hizo grandes navegantes.